Un saludo a todos. Mi nombre es Jessica Espinosa y soy practicante del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Técnica del Norte. El día de hoy hablaremos sobre la eutanasia en Ecuador. Para ponernos un poquito en contexto de lo que está pasando jurídicamente respecto a este tema tan controversial, hablaremos de Paola Roldán. Bueno, ¿quién es Paola Roldán? Paola Roldán Espinosa es una ecuatoriana de 42 años que padece desde el año 2020 esclerosis lateral amiotrófica, conocida por sus siglas como ELA. Esta es una enfermedad degenerativa, progresiva e irreversible del sistema nervioso que afecta a las neuronas del cerebro y a la médula espinal. Roldán tuvo su primer síntoma de esta enfermedad en agosto del 2020 y actualmente posee el 95% de discapacidad y no se puede mover de su cama y depende de la ayuda de un respirador. Esta enfermedad, al debilitar los músculos, afecta a todas las funciones físicas y hace que la persona no pueda mover sus manos o sus piernas. En este caso, Paola está acostada en una cama, respira mediante un respirador, valga la redundancia, y la comida la recibe mediante vía intravenosa o muy desmenuzada con ayuda de alguien más. En el caso de Paola, atorarse o que se desconecte el respirador, como ha sucedido en los últimos 4 meses, puede costarle la vida en cualquier momento. Paola es consciente de la degeneración de su cuerpo y anticipa que pronto perderá la capacidad de hablar. Es por esta razón que, en colaboración con un abogado, redactó un testamento y emitió una manifestación de voluntad ante un notario. En esta declaración, Roldán estableció algunas condiciones sobre los aspectos que preferiría no soportar. Y después de notarizar estas declaraciones, solicitó al abogado un tercer favor. Este era como que la capacidad de elegir cuándo y cómo morir. El abogado, al comprender que se refería a la eutanasia, le informó que él no realizaba este tipo de acciones y la puso en contacto con Ramiro Ávila, que es un abogado especializado en derechos humanos y es ex juez de la Corte Constitucional, quien actualmente es uno de los abogados y portavoces de Paola Roldán. Bajo este contexto, es así como la demanda presentada por Roldán constituye una acción de inconstitucionalidad y se le entiende como un pedido de interpretación conforme. Esto quiere decir que esta interpretación implica realizar una lectura del ejercicio de derechos. En este caso, estamos hablando del derecho a la vida, de manera que no se aplique el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta la fecha actual, la única excepción al artículo 144 del COIP es la legítima defensa. En otras palabras, si alguien intenta matarme y yo le mato primero antes que él a mí, esta acción no debería ser punible. Para que la muerte asistida solicitada en la demanda no sea considerada punible, Ramiro Ávila explica que deben cumplirse dos condiciones. La primera es que exista una enfermedad catastrófica, terminal o una lesión grave que cause una discapacidad. El segundo requisito es que dicha enfermedad o lesión genere dolores, sufrimientos o padecimientos físicos o emocionales graves. En resumen, el artículo 44 no será eliminado, sino interpretado conforme al derecho a la vida y a la muerte digna. Con esta interpretación, si la Corte emite un fallo favorable, la persona que asista a morir cumpliendo con estos dos requisitos y con la voluntad de morir de la persona afectada no será sujeta a penalización. El caso de Paola Roldán fue presentado ante la Corte por sus abogados el 8 de agosto de 2023 y fue admitido el 29 de septiembre del presente año. La controversial audiencia inició a las 3 de la tarde del día lunes 20 de noviembre a través de la plataforma Zoom y, al ser de acceso público, se transmitió por la radio de la Corte Constitucional y por medio de su canal en YouTube. Enrique Herrera Bonet fue el juez sustanciador encargado de llevar adelante el proceso. Guió la audiencia, que tuvo una duración aproximada de 3 horas. En la audiencia también estuvieron presentes los jueces Alejandra Cárdenas, Daniela Salazar, Carmen Corral, Joel Escudero, Richard Ortiz, Carla Andrade, Ali Lozada y Teresa Núñez. Además de los jueces, también estuvieron presentes Edgar Labla, representando a la Asamblea Nacional, Yolanda Salgado como delegada de presidencia, y los 3 abogados de Roldán, que fueron Farid Simón, Pablo Encalada y Ramiro Ávila. También estuvieron presentes Paola Roldán, su padre Francisco Roldán y 17 personas aproximadamente que pertenecían a organizaciones y sociedad civil. Estas personas incluían médicos y abogados que participaron como amicus curiae en la causa. En el transcurso de la audiencia, Farid Simón, que es un abogado especializado en derecho civil, declaró que Paola mantiene plenas capacidades mentales,
Está consciente y orientada en tiempo y espacio, sin mostrar indicios de deterioro cognitivo que afecten su juicio y razonamiento. Por ende, la elección y la lucha de Paola se han llevado a cabo de manera libre, autónoma y soberana, sin coerciones, con plena información, la misma que es válida, poderosa e incuestionable. Por otro lado, Pablo Encalada, abogado experto en derecho penal, explicó las limitaciones que el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, impone para que las personas que padecen enfermedades catastróficas, incurables y que generan sufrimientos profundos puedan ejercer su derecho a una muerte digna. Este abogado penal destacó que el delito de homicidio simple tiene como finalidad proteger la inviolabilidad de la vida, en su dimensión biológica. Por otro lado, el derecho a la muerte digna se basa en los derechos a la dignidad, libre desarrollo de las personalidades, fomento de la autonomía y reducción de la dependencia, integridad física y prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es ahí donde surge el conflicto jurídico que requiere una interpretación constitucional. Por otro lado, Ramiro Ávila, experto en derecho constitucional, llamó a la Corte Constitucional a reconocer el derecho a la muerte digna para aquellos que sufren intensos sufrimientos físicos o emocionales debido a enfermedades o lesiones graves e incurables y que optan por someterse a este procedimiento de eutanasia. Los tres abogados propusieron a la Corte la implementación de un protocolo para la aplicación de la eutanasia. Según esta propuesta, los requerimientos para acceder a este procedimiento deben incluir la emisión de un consentimiento por parte de la persona de manera libre, informada e inequívoca, expresando su derecho a que quiere fallecer de manera digna. Además, resaltaron la necesidad de que la persona que experimenta un intenso sufrimiento físico o emocional tenga un diagnóstico de enfermedad o lesión grave e incurable, y que el procedimiento de muerte digna sea llevado a cabo por un profesional competente. Luego de la intervención de sus abogados, Paola tuvo la palabra, y creo que para todos fue una imagen muy dura de asimilar y palabras difíciles de digerir. Paola compartió que en los últimos 3 años ha dependido de la alimentación por vía parenteral, esto es utilizando un catéter conectado a su corazón para recibir los nutrientes esenciales para su cuerpo. La semana pasada, mientras enfrentaba un episodio en donde se atoró con comida, requirió de maniobras extensas y dolorosas durante aproximadamente 7 horas. Es ahí donde recordó las razones que la llevaron hace 4 meses a tomar la decisión de abogar por la legalización de la eutanasia como medio para acceder a una muerte digna. Paola también indica que ha experimentado lo que significa vivir una vida intensa, profunda, amplia y colorida. Su existencia ha sido plena y que lo único que merece es una vida y una muerte con dignidad. También manifestó que en realidad representa a cientos de voces que emergen del silencio y que se unen a su dolor. Expresó que, a diferencia de algunos de ellos, ha tenido el privilegio de acceder a los mejores cuidados paliativos con medicamentos y tecnología avanzada, tanto aquí en Ecuador como en el extranjero. Sin embargo, no han sido suficientes. El dolor es constante e implacable. A pesar de poder tolerar el dolor físico por diversas circunstancias, no existe una medida paliativa que permita sobrellevar los dolores emocionales. Ella señala que no hay cuidado paliativo que sirva cuando semana a semana es consciente de cada facultad que va perdiendo. Explicó también que se siente humillada al pedir que se reconozca el derecho que le corresponde y dice no comprender lo indignante que es que por creencias, dogmas y fe que respeto en el ámbito de la vida digna, tengan la autoridad para legislar sobre su destino en un país que es laico. Esta no es una lucha por morir. Ella sabe que va a morir, pero recalca que es una lucha sobre cómo hacerlo y plantea 2 escenarios preguntándose si debe hacerlo sola, en un momento crítico, en los brazos de un desconocido y en la clandestinidad, o lo puede hacer acompañada por su familia, con dignidad, después de haber tenido una despedida con su hijo, con su esposo, con sus padres, en amor, paz y mirando hacia la luz. Esta fue una intervención que dejó a todos con un nudo en la garganta. Y a la misma se le sumó la intervención de su padre, Francisco Roldán, quien señaló
que es muy angustiante presentar el sufrimiento de su hija debido a una enfermedad que no tiene cura. Además, expresó que sus creencias religiosas no se oponen a la petición de su hija, debido a que los jueces están indicando que proviene de una familia con una profunda fe católica, que el padre ha sido educado bajo esa creencia. Sin embargo, admitió ante los magistrados que se siente completamente en paz con Dios y con su conciencia al respaldar la causa de Paola. Finalizó su intervención mencionando que Paola no es simplemente una persona enferma, sino que está siendo afectada por una enfermedad cruel. A pesar de ser una luchadora incansable que ama la vida, llega un momento en el que la agonía de su cuerpo ya no le permite vivir con dignidad. Después del testimonio del padre de Paola, intervinieron los representantes de la Asamblea y de la Presidencia como parte demandada. En cuanto al poder legislativo, no ofrecieron argumentos, ya que dicho poder fue instalado el pasado 17 de noviembre. La presidencia de igual manera no presentó ninguna argumentación al respecto. Posteriormente, la audiencia prosiguió con la intervención de los amicus curiae. Entre los más destacados está el del profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan Gervas, quien abordó los fundamentos científicos, médicos y éticos que respaldan la decisión que actualmente está siendo debatida en Ecuador. Señaló también que prolongar la vida en casos de enfermedades incurables en estado terminal perjudica tanto a la persona afectada como a su familia y a la sociedad en general, especialmente cuando la pérdida total de las posibilidades de vida es evidente. Asimismo, Paulo Caña, que es el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, argumentó que prolongar la vida sin expectativas debido a enfermedades degenerativas e incurables equivale a someter a la persona a tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo cual está prohibido y sancionado por el Estado de Derecho en Ecuador. Por otro lado, y en oposición a la solicitud de Roldán, Pablo Proaño, abogado de una fundación privada, afirmó que la petición no se ajusta a la legislación vigente. Además, señaló que la demanda evidencia la inconstitucionalidad en la ausencia de la excepción a la pena de homicidio y en la vulneración del derecho a la dignidad. También representantes de diversos sectores, tanto nacionales como internacionales, presentaron argumentos en contra de la solicitud. Algunos indicaron, por ejemplo, la inexistencia de un tratado específico que garantice el derecho a morir, mientras que otros afirmaron que el asistir a una persona que ha expresado su deseo de morir va en contra del juramento hipocrático de los médicos. Los jueces de la Corte Constitucional emitirán su veredicto en los próximos días. La decisión del tribunal será un punto crucial en la discusión sobre la despenalización de la eutanasia en Ecuador. En caso de que se logre, tanto Paola como otros pacientes tendrán la posibilidad de someterse a este procedimiento. Para Paola, esto significaría la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. Ella ya ha tomado medidas preparatorias, incluso redactando cartas y envolviendo regalos para acompañar a su hijo hasta que alcance los 40 años. A manera de opinión, la cuestión de la eutanasia es altamente compleja y polarizante, y las opiniones que se han emitido al respecto varían significativamente dependiendo de las creencias éticas, religiosas y culturales de cada individuo. En base al caso de Paola, el derecho a la autonomía personal es de gran importancia porque responde a aquellos que argumentan que las personas tienen el derecho fundamental a tomar decisiones sobre su propia vida, así también como a tomar decisiones sobre su muerte sin afectar los derechos de los demás, incluida la elección de morir con dignidad, sin enfrentar sufrimientos insoportables debido a enfermedades terminales, lo cual lleva también al alivio del sufrimiento, porque la eutanasia se ve también como una forma de aliviar el sufrimiento físico y emocional de aquellos que padecen enfermedades terminales, ofreciéndoles una muerte más compasiva. Esto está ligado a la calidad y dignidad de vida, que van de la mano obviamente con la eutanasia, ya que puede mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan una agonía prolongada y la pérdida de funciones vitales. Es fundamental comprender que la eutanasia es un tema sensible y complejo con profundas implicaciones éticas, morales y legales. La perspectiva sobre este tema siempre va a variar en función a los valores individuales, la cultura y el contexto legal de cada sociedad. Existen sociedades que son de mente abierta, por así decirlo, pero en una sociedad como la nuestra, bastante tradicional, con la religión bastante marcada y con valores definidos,
conlleva una gran controversia cuando se trata de estos temas, y no solo de este. Como ejemplos claros tenemos al aborto y el matrimonio igualitario. Siempre existirán posturas bastante marcadas, y más aún cuando las personas no comprenden o no están en los zapatos de quien los sufre. Muchas gracias.